Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, programa televisivo del CESU, el Centro de Estudios Superiores Universitarios. Tenemos la visita de Hassan Pérez Casabona. Bienvenido, Hassan. Muchas gracias. A Cochabamba, a Bolivia, a De Cursos. Hassan es licenciado en Historia en la Universidad de La Habana y especialista con grado de maestría en Seguridad y Defensa Nacional, estudios realizados en el Colegio de Defensa Nacional en La Habana, Cuba. Actualmente está cursando un doctorado en Ciencias Históricas y él tiene una trayectoria muy importante en el ámbito público de Cuba. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, ha sido segundo secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, ha participado en múltiples eventos internacionales, representando a Cuba en cumbres mundiales de la UNESCO, de la Organización Mundial de Comercio, ha participado en asambleas generales de las Naciones Unidas y en cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Ha sido diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero su beta investigativa es la que nos motiva a esta conversación. Él ha escrito numerosos ensayos sobre cuestiones históricas, políticas y culturales, y es profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Y precisamente esta es la temática que queremos abordar, sobre la cual queremos conversar con Hassan, que es la problemática de la geopolítica, que es un tema que en nuestro medio es escasamente abordado, ya sea por su complejidad o porque requiere una mirada global y mucha información. Y en ese sentido va a ser muy interesante poder tener tu visión acerca de esta temática en este mundo global que, a pesar de que se habla de un nuevo orden mundial, a ratos da la impresión de lo que vivimos es un desorden mundial, ¿no? Por la modificación que hubo después de la Guerra Fría, donde se disolvió este mundo bipolar que tenía dividido el planeta entre comunismo y capitalismo, entre dos superpotencias, y luego ese periodo que se caracterizó como de unipolaridad con la supremacía norteamericana y que luego ha entrado también en crisis. Y hoy día tenemos múltiples focos de tensión que muestran una dinámica geopolítica muy compleja, con una devaluación de la importancia de Europa sin duda, y la emergencia de Rusia y de China. ¿Cuál es tu visión de esto que se puede llamar el orden mundial y cómo se ve hoy día la geopolítica? Bueno, en primer lugar, un gran abrazo, Fernando, a ti, al CESU, al pueblo de Cochabamba, al Estado Plurinacional de Bolivia. De verdad que me siento muy honrado con esta visita. Hemos intercambiado, hemos aprendido. Creo que es una de las esencias de los pueblos nuestroamericanos que desgraciadamente ha sido postergada durante décadas. Finalmente creo que hemos ido encontrando el camino, la capacidad de dialogar entre nosotros y de beber de nuestras culturas originales, de esa enorme manantial que nos trae hasta aquí y que los imperios, los gobiernos que históricamente nos colocaron en un lugar de segundo plano, que nos hicieron incluso desde el punto de vista de los imaginarios creer que éramos pobres por naturaleza, todo lo contrario, ignoraban nuestra sapiencia y esa pobreza era resultado de políticas que no tenían nada que ver con la riqueza cultural. Bueno, desde ese punto de vista creo que hemos ido encontrando el camino y bueno, he llegado a un país que está como dice el gran analista Walter Martínez, está en pleno desarrollo, viviendo también cosas muy importantes y he tomado nota, más allá del sentimiento, de la profundidad, la envergadura de esas transformaciones, podemos hablarlo al final. Yo, con relación a las temáticas de geopolítica, creo que tiene una importancia capital que podamos hacer análisis, que podamos hacer verdaderas evaluaciones del plano académico, con conocimiento, con sapiencia, porque no se trata de un entretenimiento, no se trata de una cuestión pueril. Yo creo que hoy, si algo es absolutamente importante, estoy hablando incluso a nivel de la ciudadanía, es que tengamos una comprensión de fenómenos, de procesos, que se están dando a escala hemisférica. A escala global también. Claro, a escala global, a escala hemisférica y a escala global,
y que solamente pueden ser entendidos en la medida que nos pertrechamos de argumentos, de ideas, de conocimiento. No basta solo tener un sentimiento, no basta solo estar identificado con una idea justa en el mundo de hoy para que pueda avanzar. Hay que tener detrás, y ahí es donde entran las labores de síntesis, el papel de los intelectuales, el papel también de los profesionales, el papel de lo que en Cuba, por ejemplo, el compañero comandante en jefe Fidel denominó la cultura general integral, como el gran escudo, como la gran espada que podía hacernos salir airosos en una confrontación esencialmente de ideas. José Martí, nuestro gran héroe, el más universal de los cubanos, decía, es una batalla de pensamiento. Un pensador latinoamericano extraordinario, una vida pletórica de acontecimientos en la política, en la literatura, en la conformación de un partido, desde una visión universal, ¿no? Martí decía, de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, ganemos la pensamiento. Y aquella idea tan bella, patria es humanidad, la patria es ara, no puede estar. Entonces, bueno, estamos en un contexto muy, muy complejo, se están dando, diríamos que en los últimos 60, 70 años, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, nace este sistema hoy contemporáneo con una arquitectura financiera, los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Hay un mundo marcadamente bipolar, esa Guerra Fría que en muchas ocasiones fue caliente, ¿no? Pensemos en Corea, la propia crisis de octubre o crisis de los misiles en el Caribe, donde Cuba fue el vórtice de una confrontación que puso al riesgo del riesgo de una existencia. Una confrontación, claro, y ahí, bueno, la idea del Che nunca brilló tan alto como en los días luminosos y tristes, el compañero Fidel como un estadista, porque fue capaz en aquella, y en la exigencia de aquellos tremendos 5 puntos, fue ignorada la parte cubana cuando Khrushchev y Kennedy llegan a un acuerdo, pero la revolución lo hizo también desde posiciones de visiones geopolíticas, de solidaridad con el campo socialista internacional. Pero bueno, creo que lo más importante es que en el caso de la experiencia cubana, que apenas teníamos 3 años de triunfo, no se atemorizó el país. El país fue colocando desde el primer momento ese germen, ese embrión, de que un proceso como la transformación socialista pasaba por la actitud consciente y creadora de su pueblo, más allá de cualquier poderío económico, militar, que en el caso nuestro somos un pequeño archipiélago, la mayor isla del Caribe. Entonces, bueno, todo eso, la caída del campo socialista, 1989, 90, 91, es Fidel quien dice en un 26 de julio, si un día nos despertásemos con la terrible noticia de que la URA ha desaparecido, cosa que no deseamos, aún en esa circunstancia, Cuba seguiría luchando. Él muchas veces dijo, no queríamos tener ningún tipo de protagonismo, sin embargo nos correspondió desde el punto de vista histórico, y creo que lo hemos hecho con una gran dignidad, asumir esas banderas que otros habían arriado. Entonces viene toda una etapa que específicamente para la región fue muy compleja, esa década de todos aquellos gobiernos entreguistas, el ascenso del neoliberalismo y las terapias de shock, bastaría una mirada. Estamos hablando de la década los años 90, 80, 90, claro, Chicago Boy, toda la experiencia que había ocurrido primero en Chile, todo este proceso que en Estados Unidos tiene un elemento singular con la contrarrevolución conservadora de Ronald Reagan, que echa a un lado el patrón keynesiano que se había impuesto en ese país, la mirada liberal que con Roosevelt y el New Deal había tenido un marco referencial que estuvo vigente hasta la década del 80, una década muy, muy, muy mala, todos los temas de Santa Fe, todo aquel proceso también de incrementar dentro de la famosa Guerra de la Galaxia. Entonces los años 90 muy complejos, los Fukuyama y compañía, los neocon, el fin de la historia. Sobre esta idea quiero decirte algo que me parece que es clave, ¿no? Me niego, muchos investigadores en nuestro país, sé también que en América Latina, nos negamos de plano a creer que haya concluido el ciclo progresista en la región. Aceptar eso, en nuestro criterio, sería como aceptar la idea del fin de la historia de Fukuyama y de que las utopías, los futuros, la posibilidad de construir un planeta mejor habían desaparecido. Fue el momento de ese neoliberalismo galopante. Hay un nuevo Dios, el mercado. La adoración se expresa a través de los malls, de los grandes centros de consumo. Y llega entonces la figura del comandante Hugo Chávez. Habíamos tenido el triunfo de la Revolución Cubana, la experiencia de Allende en Chile, el intento de llevar adelante un proceso de transformación por vía pacífica que es abortado con la emergencia de todo este sector militar y el golpe de Pinochet y todos aquellos gorilas. La revolución nicaragüense, estoy haciendo una síntesis muy breve, la revolución nicaragüense sandinista del 79, también por la vía armada, una experiencia que pudo ser también mucho más fecunda como la de la Nueva Joya en Granada, con la figura de Maurice Rich, y esa ignominia, esa masacre de la 82 División Aéreo-Transportada y decenas de miles de marines en un pequeño enclave caribeño. Y entonces, bueno, llega Chávez que creo que abre una etapa sin discusión, derrota a Acción Democrática y a Copey, y comienza este proceso que hemos estado
Chávez gana en Sí, lo diciembre. que se denomina el giro a la izquierda en Sí. América Latina. Con sus distintos matices, con sus distintas tonalidades. Chávez gana el 6 de diciembre del 98, asume el 2 de febrero. Yo era un estudiante universitario, recuerdo como si fuera hoy el impacto que tuvo en nuestro país cuando él asume y dice, juro sobre una constitución moribunda, la que ha hecho que el 80% de la población esté en la pobreza, derriba al ciudadano y un país que no cree condiciones para que el ciudadano se levante. Entonces comienza toda esta etapa, una etapa, la idea de Mariátegui, ¿no? El gran Amauta, el socialismo en América no puede ser copia y calco, tiene que ser creación heroica. Y creo que si un elemento singular han tenido todos estos procesos es que han sido a imagen y semejanza de sus realidades histórico-concretas. Un error desde la izquierda, desde la academia, desde la política en una primera etapa fue intentar compararlos a todos, o por ejemplo con Cuba, o querer que uno fuera exactamente igual al otro, y eso era imposible. Era imposible porque un proceso de creación, un proceso de transformación, un proceso emancipatorio no es una fórmula matemática, no es una receta de cocina. Ahora este proceso en América Latina ocurre en el inicio de este siglo XXI, donde se están produciendo varios fenómenos a escala global, ¿no? Tenemos por un lado el resurgimiento del poderío ruso, la emergencia primero como un actor económico central en el caso de China. Y al mismo tiempo, después de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, esta suerte de conflictividad permanente a partir del surgimiento de grupos terroristas y que modifican el discurso de la seguridad nacional, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. O sea, es un contexto, es un ámbito global que, así como ocurren cambios en América Latina, están ocurriendo cambios muy importantes, ¿no? Y creo que es necesario tener esta mirada general para poder valorar precisamente hasta dónde, en qué corriente general del proceso histórico se encuentra el fenómeno, por ejemplo, de giro a la izquierda, o lo que ocurre en los últimos años, que es más bien una suerte de repliegue de derrotas electorales de estos proyectos progresistas, que nos están mostrando algo que tú mencionabas, ¿no? De manera muy clara, de que el proceso histórico siempre está abierto, o sea, no hay un sentido teleológico, no se puede preestablecer el curso de los acontecimientos, y creo que estamos en un momento caracterizado sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Claro, la idea del poeta, se hace camino al andar, caminante no hay camino, ¿no? Nos hicieron creer históricamente que estamos condenados per se a ser actores de reparto, en el caso de los pueblos latinoamericanos, y esa mirada además que tiene un profundo componente colonial, no solo está en el plano de la ideología, en el plano de la política, en el plano de la esfera militar o económica, está también en el plano de la cultura, que es para mí una cuestión central en cualquiera de estos análisis. Podemos después sobre el tema de lo que ha pasado en América Latina. Hay un mundo cambiante, hay que reinventar nuevos paradigmas. Hay un mundo, sí, fue bipolar, después pasó a ser un mundo unipolar. Hoy hay un mundo multicéntrico, no solamente Rusia y China, está todo el fenómeno también de los BRIC, Sudáfrica, otros países, otros actores emergentes también, que están intentando buscar nuevos reacomodos. Las relaciones internacionales, ya no solamente entre los actores políticos y los estados clásicos, evidencian que hay múltiples reacomodos. América Latina es una región con unas potencialidades enormes, desde todo punto de vista, que específicamente vinculado a los Estados Unidos. Ahora, bueno, meses atrás el ex secretario de Estado Rex Tillerson hablaba de la vigencia nuevamente de la doctrina Monroe. John Kerry, su predecesor, había dicho que había desaparecido. Siempre ha habido un gran debate entre los académicos en la región. ¿Es América una prioridad o es América Latina y el Caribe importante para Estados Unidos? Yo creo que más allá de eso, la verdad histórica que se puede constatar es que desde la fundación de ese país como Estado moderno, el 4 de julio de 1776, de una manera u otra, el tema de América Latina y el Caribe ha sido un tema muy importante para la clase política dominante en ese país, que está marcada desde la óptica del blanco, el anglosajón, el protestante. Ese es un país que, con independencia de las cuestiones multiétnicas, multiculturales, no se integró en su expresión de clase política. La clase política sigue privilegiándose, sigue teniendo la voz preponderante, esa mirada del WAS, como dicen sus siglas en inglés, que es una mirada marcadamente discriminatoria, elitista, hasta los tuétanos de esa clase política
piensa y expresa de que tiene un mandato divino, tiene un papel destino mesiánico, un manifiesto, destino era manifiesto, el término correcto, utilizado. el presidente Paul, la idea del destino manifiesto, el eufemismo aquel de la doctrina Monroe, aquella idea que es una barbaridad. En primer lugar porque nos han usurpado el nombre, un boliviano, un cubano, un mexicano, un chileno, somos americanos, somos latinoamericanos, nos usurparon, y a partir de ahí la historia puede ser narrada, puede ser escrita como sus constantes momentos para intentar manipular la región. Yo diría que el gran salto de hacerlo con todos los hierros, con toda esa arrogancia, con toda esa manera de aplastar, se da con la guerra hispano-cubana norteamericana de 1898. No por gusto Lenin dice que esa es la primera guerra imperialista de la historia. Con independencia de que él escribe, el imperialismo fase superior en el año 1916, porque el Estados Unidos de 1898, tema de Puerto Rico, Filipinas, las Islas Juan, Cuba, está demostrando en el tablero geopolítico de la época que la potencia dominante del siglo XX ya no sería Alemania, Francia, Inglaterra, España, serían España, ellos. claro, ese caso Vienen, sí, pero más allá de lo que estaba ocurriendo con Cuba, bajo toda la idea de la doctrina Manhattan, el poder naval, la idea de que tenían que entonces de una u otra manera controlar los destinos. Y así fue el gran garrote, presidente Teddy Roosevelt, yo tomé Panamá, con el canal de Panamá, la supuesta diplomacia del dólar con el presidente Taft, el propio Franklin Delano Roosevelt y su idea del buen vecino, muchas veces ya no con el rostro central, sino tras bambalina, pero operando, cambiando gobiernos, interviniendo. Más de 60 oportunidades en el siglo XX intervinieron las tropas estadounidenses, República Dominicana, ahí está el fenómeno de Trujillo, por ejemplo, es un producto genuino de esa ocupación, empieza por la policía y después durante 30 años llegó a ser lo que Juan Bosch dijo, póker de espanto en el Caribe, gran intelectual dominicano, expresidente al cual le dan un golpe de Estado en septiembre del 63 y después cuya revolución de abril con Camaño y la oficialidad progresista quería reincorporar. Bosch no creyó, era un demócrata, y no creyó que Estados Unidos pudiera hacer eso, pero dijo, en el Caribe se llevó a instaurar bajo la mirada de los Estados Unidos ese póker de espanto, Trujillo, Somoza, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Batista en Cuba. Ese es el contexto de los años 50. Que yo sí creo de la actualidad, que tiene un peso enorme también. Estados Unidos, quería decir de eso antes de virar a los temas de América Latina. En mi opinión, Estados Unidos está en un momento de una profunda encrucijada. Creo que hay un gran debate en sectores académicos, también en sectores públicos, hacia dónde ese país va. Es como un parto que no se produce, es como una situación de cambio que no acaba de ocurrir, tomando como idea lo que yo te señalaba de la contrarrevolución conservadora iniciada en la década del 80. Ellos de los años 70 están en una declinación hegemónica relativa. Esta incertidumbre se ahonda, se hace más visible, explícita a partir de la victoria de Donald Trump. Sí, Donald Trump, correcto. Donald Trump, en mi opinión, es una consecuencia de esa encrucijada, de ese atolladero. Es complejo analizarlo. Creo que en oportunidades incluso Donald Trump concita demasiado tiempo entre los analistas y un poco que se desdibuja el poder real, se desdibuja el gobierno permanente y se desdibuja las tendencias y las manifestaciones que están soportando ahora. Hay un grado específico en la política desplegada por Donald Trump y que se expresa en este cuestionamiento de las formas de relación de Estados Unidos con el mercado global. Ahí es una suerte de retorno a una visión más proteccionista, nacionalista, vamos a decirlo, que no es poca cosa viniendo de la principal potencia económica que había desplegado vía revolución neoconservadora precisamente todo el proceso de globalización. Trump tiene el lugar, no se puede aislar el lugar en que tiene el fenómeno Trump. Obama creó muchos espejismos, creo que fue hacia América Latina más peligroso, porque Obama con su política del Smart Power, su política del refinamiento, del encantamiento, hizo correr las brújulas en muchos lugares en América Latina. Pero se creía, por ejemplo, que los temas vinculados al racismo, a la discriminación, habían desaparecido con la llegada del 44º presidente, que sus ancestros eran africanos. Y todo lo contrario, se asentó en ese sector. Estados Unidos está partido en dos. Un país que en las costas, por ejemplo, las grandes ciudades, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Boston, hay una tendencia al estudio, a la cultura, al respeto, pero que en la denominada América profunda, en el cinturón del óxido, en la mayoría de esos extraordinariamente conservadores, no se cree en el cambio climático, no se está a favor del aborto, no se respeta a los homosexuales, es la persona que se casa con la novia que tiene del high school, que está ahí con una Harley Davidson tomando cerveza como vemos en las películas, y el discurso de Trump sonó como música para los oídos. Vamos a hacer América grande otra vez, América primero, como si el imperialismo estadounidense hubiera trasladado
las empresas. Por ejemplo, lo que decía Michael Moore, desaparecieron un pueblo como Flint, ahí en Michigan. Como si esas empresas que fueron a México, fueron a otros lugares, fueron a Asia, hubiera sido por una política de ser bueno. No fueron porque obtenían ganancias olímpicamente más grandes que las que obtenían a nivel doméstico. Un cálculo claro, y se insertaban en cadenas de valor global. Yo creo que Trump es un fenómeno que demuestra esa crisis. Por otro lado, no se puede ver tu pedido, ¿no? El análisis geopolítica global. ¿Cómo es posible que un ciudadano común, un ciudadano de a pie en Estados Unidos, llámese Donald Trump, Mauricio Macri, Silvio Berlusconi, Martinelli, Sebastián Piñera, una persona de a pie crea, mediante el voto electoral, que es una de las formas de participación democrática, no la única, decía el otro día, ni siquiera la más importante, lo decía el otro día el presidente Evo, y respaldo esa idea totalmente en el acto, creo que aquí mismo en Cochabamba, con las mujeres. Sí, nos han hecho creer que la democracia es solo ir al sufragio. Y decía Evo, la participación... Es un tema que es otra beta de análisis. Correcto, otro afluente. Un programa específico. El tiempo en televisión es más veloz que... Y más cuando estamos en conversación. Yo te agradezco la visita al CESU, a este programa, y espero que podamos tener varias conversaciones para seguir ahondando en estas temáticas. Gracias. Estoy muy contento, Fernando. Veo un tremendo país. Sé que este país va a vencer como el nuestro. Quiero decirle a los hermanos bolivianos que Cuba no va a fallar. Estamos aprendiendo y de verdad he visto un país en movimiento con muchas cosas que mostrar y además con todo un sentimiento, con una carga que es al pueblo también nos nutre y nos estimula. Así que un gran abrazo. Gracias, Hassan, y gracias a ustedes por su atención. Les invitamos para la próxima edición de Cursos, revista televisiva del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Buenas noches.